qué no titubeó en dejar el arma humeante del delito con un decreto de su puño y letra? Y yo creo que probablemente porque tuvo la certeza de que no le iba a pasar nada. Por eso cuando hablamos de la Corte Suprema, de quién la integra, de ficha limpia, también estamos hablando de corrupción o justicia. Los argentinos que se fueron son tantos que serían la sexta provincia argentina. Ayer nos confirmó el director del ANSES que el 60% de los beneficiarios del sistema previsional no aportó los 30 años. Otro nuevo curro kirchnerista destapado. Donde apretás, sale pus. Este país da para todo. Todo lo hicieron pelota. ¿Quiénes? Los mismos de siempre. Miren esto. Estamos atravesando un verdadero tour de force. Mientras el país intenta lograr estabilidad para volver a crecer. Pero considerando de dónde venimos, lo que es meramente sensatez, ¿no? Tener estabilidad mínimamente se vuelve en Argentina dramático. Solo pensar que esta mañana, como les decía, otro expresidente de la Nación tuvo que presentarse en los tribunales federales como sospechoso por un negociado para dar explicación en otro caso de corrupción, da una pista de nuestros males. Pero ¿por qué Alberto Fernández, si efectivamente incurrió en este escandaloso esquema de brokers de seguros para canalizar dinero y generar enriquecimiento ilícito y que le permitió enriquecer mayormente a las empresas del esposo de su secretaria, eventualmente, ¿por qué no titubeó en dejar el arma humeante del delito con un decreto de su puño y letra? Y yo creo que probablemente porque tuvo la certeza de que no le iba a pasar nada, porque a Cristina no le pasó nada. Por esto es tan importante curar la plaga moral de la corrupción con justicia, porque si hay impunidad, el próximo sabe que también puede robar. Es el incentivo. Vos cuando haces negocio, cuando tenés un incentivo de ganancia. Y acá en este país se incentiva la corrupción, en tanto no haya justicia. Es así, es recontra simple el tema. Hace pocas semanas, luego de más de 14 años de investigación, condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por corrupta en segunda instancia en solo una de las causas que enfrenta. Y hasta que la condena se haga efectiva pueden pasar 2 años, si es que se hace efectiva. Por eso cuando hablamos de la Corte Suprema, de quién la integra, de ficha limpia, también estamos hablando de corrupción o justicia. Por esto preocupa la entrada de un juez con pésimos antecedentes al máximo tribunal y por esto genera sospechas que tantos políticos notorios por lo turbio, que no se unen para nada, se unan para apoyarlo. Hoy mismo salpica el estiércol de otro negociado burdo y millonario con la BTV y las fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Los que siguen la ruta del dinero llegan a Málaga. ¿Se acuerdan? Marsella, Málaga, no son bobos para elegir. Bueno, los que siguen la ruta del dinero llegan a Málaga, donde los favorecidos revolean botellas de champán Lamborghini de $500. El ministro de Transporte de Kicillof, Jorge Donofrio, y 5 jueces de falta, mal llamados jueces, estarían detrás de la maniobra que explica la obsesión con las multas. No son para mejorar el tránsito, no son para evitar accidentes, son para generar la situación de extorsión en la que a cambio de bajar el precio el contribuyente negocia con el sorpresivo gestor que le hará el favor de hacerle precio en el pago y que el infractor no entiende cómo llegó a conocer su expediente. Las multas van por autopista, los pagos van por colectora. Es en este contexto que me impactó profundamente un número que el Estado venía negándose siquiera a estimar. Hasta el año pasado, y nos pasó a nosotros, le pasó a nuestra producción cada vez que lo pidió. Hasta el año pasado, si uno llamaba a Migraciones para preguntar este dato, se negaban a dar siquiera un estimado. Pero todos sabíamos que el número era grande y que el número crecía. Ayer, al anticipar las respuestas a las 1093 preguntas que le enviaron los senadores nacionales, el jefe de gabinete Guillermo Francos reveló parte del misterio. Se estima que son 1.803.000 los argentinos que se fueron del país entre 2013 y 2023.
Los argentinos que se fueron son tantos que serían la sexta provincia argentina. Se fue una provincia de Tucumán entera, o casi una provincia de Mendoza. Se fue el país. Para llegar a este número aproximado, se tomó estimaciones consulares y el padrón electoral de los argentinos en el exterior. Explicaron que tomaron como base cierta el padrón de 2023, que tiene 450.697 votantes, y aplicaron un índice de 4:1 para inferir el total de 1.803.000 argentinos en el exterior. El tipo de cálculo no satisfizo a la senadora Carmen Álvarez Rivero del PRO de Córdoba, que fue quien hizo el pedido de informes, y le respondieron que un número exacto requeriría que hubiera una matrícula consular obligatoria que no existe cuando uno se va del país, o que existiera un cruce de egreso e ingresos que tampoco existe. Es decir, que seguramente son más los que se fueron. Porque no todos votan, ¿verdad? Y uno siempre dice, históricamente, ¿qué expulsa a la gente de su tierra? ¿No? Los expulsa la guerra, los expulsan las hambrunas, la crisis económica, la falta de libertades, los regímenes autoritarios. La persecución también expulsa a la gente de su tierra. ¿Qué expulsó a casi 2 millones de argentinos que sintieron que lanzándose al mundo y fuera de su patria podían estar mejor? El verdadero éxodo de compatriotas no nos es ajeno. No son personas que no conocemos, no son extraños. Todos tenemos a alguien cercano que se fue. Muchos hicieron el camino inverso a sus abuelos, que algún día vinieron con esperanza a esta tierra a hacerse la América del Sur. A la mayoría los expulsó la imposibilidad de tener un destino en su propio país con algún horizonte de progreso. Y los expulsó la decadencia que nos llevó a tener más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. El tiempo que abarca esta fuga coincide más o menos con los 12 años en que Argentina no creció. No creó empleos y no paró de degradarse en todo sentido, hasta entrar en el espiral inflacionario que se volvió flamígero a fin del año pasado. El actual presidente suele decir que esta crisis argentina mezcló una combinación de las últimas 3 crisis, del Rodrigazo a la hiperinflación a la del 2001. Y yo agregaría que incluso tiene algo peor la del 2001, ¿no? Que la del 2001 esta, que ya en algunas comparaciones es igual, que no tiene todos los márgenes de recupero que había entonces, porque entonces vos podías aumentar un poco el gasto público para paliar la situación, aumentar un poco los impuestos, tenías el viento de cola de la soja, hoy ya están los impuestos al tope, el gasto público miren dónde nos llevó, en fin. No está la capacidad instalada que habían dejado los 90. Casi todos conocemos a alguien que se fue y muchos los contamos en nuestras propias familias. Lo más duro ocurre para los padres que impotentes vieron irse a sus hijos. Y ojo que muchas veces el dolor de verlos ir no implica que no sean ellos mismos los que hasta los hayan impulsado para buscar una mejor vida que la que podían tener aquí. Obviamente, se van los que pueden, porque hay quienes ni siquiera se pueden ir, o los que tienen inserción por la tarea que realizan. Pero irse no es fácil, a veces es jugársela toda, y el desarraigo nunca, definitivamente nunca es sencillo. Los que se van con pocos ahorros, de hecho, asumen muchísimos riesgos, o que no tienen papeles, o que no pueden conseguir los empleos que desearían precisamente porque se les demora la residencia. Y sin embargo, pronto, a pesar de las dificultades que tienen por ser extranjeros, escuchás frases como, pero acá te esforzás y se nota. Ese tipo de frases son muy impresionantes. Yo creo que gran parte de la tragedia de Argentina es que el esfuerzo había dejado de valer. Y así es muy difícil ejercitar la esperanza. Ni hablar del recorte de libertades económicas que trajo el kirchnerismo y luego el experimento déspota de la pandemia que avanzó como nunca en democracia contra garantías constitucionales.
Sin dudas, fue un antes y un después ese momento que hizo resonar la palabra libertad. A Milei lo explica en gran parte ese fenómeno, pero también la indignación acumulada por tantos años de no dejar de caer y caer y caer y caer. A mí no me gustan los insultos de Milei. Está mal que el presidente insulte, pero es impactante que los protagonistas políticos de la Argentina fallida aterricen desde otro planeta y sin hacer una mínima autocrítica se dediquen a contar los insultos de Milei. Realmente es muy creativo, para un periodista, ponele. Pero a ver, Rodríguez Larreta, el mismo jefe de gobierno que convirtió a la ciudad en la capital de los piquetes, que te decían que no los podían controlar, que era imposible, que te acampaban una semana y vos te sentías un idiota en medio de la calle. El mismo jefe de gobierno que hizo una de las campañas más largas y caras de la historia para ser presidente, y que no sabemos cómo la hizo todavía, y que destruyó la principal coalición opositora, porque es uno de los destructores de Juntos por el Cambio, que no pasó ni la interna, y que extrañamente se alió con todos los amigos de Sergio Massa. Hay gente que se debería callar y dejar gobernar, o por lo menos ensayar una autocrítica coherente antes de, en fin. De Massa tampoco se sabe nada. Apareció con un mate en la marcha universitaria, ¿se acuerdan? Cuya causa noble tampoco le sirvió para rehabilitarse, obvio, porque obviamente dejó al país en llamas y también se gastó un platal en campaña. Los cálculos sobre lo que gastó en campaña Massa se miden con puntos del PBI. Un colega dijo alguna vez, fue la campaña más cara de la historia. Hablaba de miles de millones, 8.000 millones creo. ¿Nadie va a investigar o denunciar esas campañas? Desde comienzo de año que está por presentar un libro Massa que aún no sabemos cómo se llama. De Cristina Kirchner y Alberto Fernández claramente no voy a reclamar la autocrítica que sí le pido a Larreta antes de contar los insultos de Milei. Y algunos raros, porque decirle corrupto a alguien, si es corrupto por ahí no es un insulto. Lo que sí el presidente debería acompañarlo con una denuncia penal. Ya sea periodista, político, lo que sea, si le dice corrupto y es corrupto, denúncielo también. Como les decía, de Cristina Kirchner y Alberto Fernández no podemos esperar una autocrítica. El expresidente, como si fuera una carga del karma, dejó hoy la cuarentena a la que le obligó la condena social por sus vergüenzas públicas y privadas. Y la palabra autocrítica para Cristina directamente no está en el diccionario. Ella finge demencia como si no hubiera tenido nada que ver con el gobierno de Alberto y ya sabemos cuál es su coartada, decir que la persiguen porque eso es mucho más fácil que explicar los millones que tiene. Y también sabemos que no se pone ni colorada por reclamar jubilaciones de escándalo mientras diluyó las jubilaciones de los que sí aportaron 30 años con decisiones populistas sobre un sistema quebrado. Ayer nos confirmó el director del ANSES que el 60% de los beneficiarios del sistema previsional no aportó los 30 años. Y ahí está la verdadera causa de que los que sí aportaron cobren tan poco. Y a esto le voy a agregar que la mitad de lo que necesita el sistema previsional para pagar las jubilaciones la tiene que poner el Tesoro. Hoy dijo Guillermo Francos en el Senado, nos debemos una reforma previsional. Claro, y espero que la política tenga los cojones de hacer una reforma previsional. Anóteme cojones, Larreta, anóteme cojones. El número de los que se fueron nos informa que el país no solo quebró por no poder pagar sus deudas o por gastar más de lo que produce y destruir el valor de su dinero y de sus empresas, el país también quebró por destruir el futuro de sus ciudadanos, robando hasta el destino. Quizás por eso no querían estimar ni el número de los que se fueron, porque siempre estuvieron con la manía de no contar los pobres, no contar la inflación, no contar los aplazos de los chicos, no contar que los argentinos se iban como pasa en Cuba o Venezuela. Aunque en esos países obviamente también es parte de la estrategia, porque así se liberan de toda oposición y siguen sanas y salvas sus dictaduras sin disidencia. Que se vayan, ¿no? Que se vayan los opositores venezolanos, que se vayan los opositores cubanos. En el mientras tanto, en el país que le paga la cuenta a todos los ladrones de la política con pobreza, decadencia y decepción, la gente común bracea para salir adelante y aguanta para que el año que viene sea mejor. Ayer me estaban dando algunos números impresionantes.
Por ejemplo, una fuente del sector automotriz importante decía, esperamos un crecimiento del 50% en las ventas. Es muchísimo. Hace un rato la escuché a la ministra Bullrich decir que con las medidas de desregulación que se impusieron hoy en el sector de navegación, en 10 años Argentina podría triplicar su rendimiento. Cuando uno habla con los distintos sectores, todos están augurando un enorme crecimiento. La mínima, el 5% que augura y que coincide incluso el Fondo Monetario, pero otros dicen que todavía más. Argentina este año puede agregar el viento de cola de su sector energético, que es el primero que luego de 14 años va a arrojar un número positivo. Y no hay que confundir esto del número positivo con el autoabastecimiento, que se había logrado en el gobierno del presidente Macri. Son dos cosas distintas. Y probablemente si Macri no hubiera terminado su mandato, que fue un logro para Macri terminar su mandato, no hubiera habido tampoco un Milei, y probablemente sin la gente que en cada instancia defendió la República, tampoco hubiera llegado a una instancia donde hubiera un Milei presidente, porque yo creo que los argentinos han pavimentado con esfuerzo el camino para llegar a una oportunidad que no hay que desaprovechar. Y lo voy a decir como lo dije ayer en una reunión social. Hubo dos actores muy importantes, los ciudadanos movilizados de una clase media que no se resigna, aunque haya caído en la pobreza, y también que la principal riqueza de nuestro país no está en manos del Estado, como pasa en Venezuela con el petróleo, que el campo es privado y resistió por sus derechos de propiedad. Y el que diga e insista en que los derechos económicos no tienen nada que ver con la libertad, que solo sirven los derechos civiles, no es así. La primera libertad empieza en el cuerpo, en no ser esclavo, pero también la segunda libertad tiene que ver con poder disponer de lo que te ganás, con poder decidir dónde viajás, dónde ahorrás, en qué gastás, en qué invertís, cómo lo ganás, qué moneda, cómo vendés, qué comprás. Cuando te quitan eso no tenés una parte importante de tu libertad que tiene que ver con los derechos de propiedad. Y eso no lo vengan a cambiar porque es así. Entonces, aunque el año que viene sea mejor, no puede quedar en la nada el robo del siglo que hicieron a nuestro país. Fue un robo del siglo, fueron muchas décadas de robo. Y eso le cabe a los jueces y le cabe al gobierno en todo lo que pueda hacer para fomentar la transparencia y no cubrir la corrupción. Ojalá vuelvan muchos de los que se fueron, porque el país se convierta de nuevo en una zona de promesas, como la que augura el preámbulo nacional. Pero definitivamente no podrá hacerlo del todo si los impunes se salen con la suya. No olvides que es muy importante que dejes tu opinión en los comentarios. También te invito a que te suscribas, dejes like y compartas los videos para dar esta batalla cultural a mi lado. Te recuerdo que este canal se financia pura y exclusivamente con la convalidación de ustedes compartiendo cada uno de los videos, y además hay medios para ayudar al canal como los que pasan acá abajo, que está el Mercado Pago, el PayPal y demás en la descripción, y también se pueden hacer miembros del canal y dejar súper gracias. Ahora sí, de mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder.